que dicen los libros, a lo que dicen las normas, ¿está bien? Y ver, tener un poco de criterio, que es una parte importante en esto, y van a tener que resolver algún problema. Por eso estimo que los problemas no son iguales a lo que está en la guía, pero sí es una aplicación de lo que está en la guía, aparte que no son problemas tan complicados, ¿no? Lo que sí yo lo invito, como les dije el primer día, a que estudien y sigan las clases, porque si no pierden el ritmo y ya van a perder el ritmo y no van a poder sacar la boleta. Entonces, y esta es una de las maneras más que se acerca a lo presencial para que podamos realizar el dictado de clase. El dictado de clase, como yo ya dije, está de esta manera, está en forma, si bien en vivo, está en forma virtual, pero es una de las maneras más cercanas que tenemos. No es la ideal, porque a mí me gustaría tenerlos de frente y verles las caras y ver preguntas, tener un ida y vuelta con los temas que uno está exponiendo, pero bueno, la manera que tenemos es esta, y las preguntas que ustedes tienen, ya sea pueden hacerlo a través del micrófono, pueden activar su micrófono, o bueno, si aquel que quiera puede activar su cámara, no hay ningún problema, o puede hacerlo a través del chat, ¿bien? Pero bueno, esta es la manera más, la manera que se acerca más a lo presencial por ahora, ¿no? Entonces siempre que se ven que sale algo nuevo, entonces esto sería. Bien, sin más palabras, para no seguir hablando más, vamos a empezar con lo que les dije, una revisión rápida de lo que es el problema, la recuperación. La recuperación el primer problemita es un tiro parabólico, ¿bien? Un tiro parabólico, lo que ustedes veían en Física 1, como el lanzamiento de una piedra, ¿está bien? En una dirección está sometida a la fuerza de la gravedad, está sometida, y en la otra dirección sería un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, en este caso dice, se lanza un electrón, que es una carga negativa. Yo se lo he puesto así, ¿bien? Yo se lo coloqué a las dos placas, las coloqué en el sentido vertical, ¿bien? En el sentido vertical. Dice que un electrón entra a la región, ¿bien? Y sale por este punto A. Entra equidistante con una velocidad v0, el electrón, que es una carga negativa. Entonces, si sale para este lado, saldrá atraído por la carga positiva. Es decir, por acá tendremos una carga positiva y por acá tendremos una carga negativa. Es decir, acá tendremos menos sigma y acá tendremos más sigma, que son cargas densidades superficiales del signo opuesto. Por lo tanto, el campo eléctrico será así, irá hacia la izquierda. Por lo tanto, el tiro parabólico, el tiro parabólico que va a seguir esto, va a seguir un movimiento. En un punto cualquiera de la trayectoria, esto está sometida a una fuerza que es E por E. Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien, podemos tomar dos ejes, por ejemplo, podemos tomar un eje X y podemos tomar un eje Y. Bien, en esa dirección. En el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado y en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Aquellos que lo han visto así, otros lo podrían haber hecho. ¿Cómo lo podrían haber hecho? A ver, ¿de qué manera? Lo podrían haber puesto, a lo mejor en los problemitas que están en la guía, está esto acostado, por ejemplo, de este lado la carga positiva. Bien, entra el electrón acá por una cierta velocidad v0, el electrón, entonces hace un movimiento, un tiro parabólico. Bien, esta es una velocidad final una velocidad final en una dirección
y una velocidad final, o sea, vamos a tener una velocidad en una dirección y vamos a tener una velocidad en otra dirección. Eso podría haberse hecho así, ¿bien? Si ustedes lo hubieran querido ver de otra manera, porque decía acá que no estaba sujeto a de las placas de electroeléctricas, ignorar los efectos de la gravedad, o sea que los efectos de la gravedad nosotros lo ignoramos. En esto teníamos una velocidad V0, que es V0 es igual a una velocidad en I, no es un movimiento rectilíneo uniforme, y es I sobre el tiempo. ¿Está bien? Bien, esta distancia es 2 centímetros y esta distancia era 1 centímetro, es decir, que a esta distancia es 0,5 centímetros. Bien, entonces nosotros el tiempo que tarda en llegar desde su entrada hasta el punto A, el tiempo que tarda, tiempo será la distancia que es I o L, a L creo que le hemos denominado esto, bueno, si usted quería denominar a L sobre T, de tal manera que el tiempo, perdón, B0 es igual a L sobre el tiempo, es decir, el tiempo en que tarda en recorrer esta trayectoria es L sobre B0. Bien, ese es el tiempo. Y el eje X, esto sería en el eje Y. En el eje X tenemos Y final es igual a 0 más B0I por T más le aceleras un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este tiempo es el mismo tiempo que tarda acá. Este I es la distancia que recorre, perdón, el X, perdón, a ver, estoy utilizando otra nomenclatura. El X final es igual al X0, B0X por E. B0X, por como no tengo velocidad en la dirección de X, B0X, esto es igual a 0, esto es igual a 0, y esta distancia X final es igual a esta distancia que es 0,5 centímetros. Esto es igual a un medio de la aceleración, que es E por E sobre M, por el tiempo al cuadrado, que es L sobre B0, todo esto al cuadrado. De ahí nosotros podíamos despejar lo que era el campo eléctrico. Era así. Era un problema de interpretación de lo que era simplemente cómo estaba dirigida. ¿Bien? Entonces, eso sería. No hay un movimiento, no hay otro movimiento, no hay un movimiento, digamos, así en este sentido, ni recto, sino es un movimiento parabólico. Un tiro parabólico que lo hemos dado en la práctica y yo lo he explicado en la teoría. Bien, con las distintas ecuaciones que podemos emplear. ¿Esta es la única manera de resolverlo? No, hay otra manera de resolverlo, por otras ecuaciones. ¿Está bien? Esa es una manera de resolverlo. Bien. Entonces, ahí podríamos tener nosotros lo que era el campo eléctrico. En el apartado B me dice, en el apartado B encuentre la magnitud del campo eléctrico. El campo eléctrico entre las dos placas lo voy a resolver, lo voy a dejar resuelto. Aquel que ha puesto la expresión directamente y no ha sacado, no lo ha digamos, ha llegado a esa expresión, no hacía falta, sino que E es igual a sigma sobre epsilon 0. Bien,
entonces, nosotros, en el apartado B, habíamos encontrado el campo eléctrico y de acá podemos sacar que sigma era igual a E por epsilon 0, simplemente. Esta es la densidad de carga. Bien, la densidad superficial de carga. Bien, ahí estaríamos con el problemita 1. El problemita 2. ¿Hay alguna pregunta? No. El problemita 2 dice una varilla de longitud infinita que está cargada con carga positiva, por lo tanto las líneas de campo son todas radiales y salientes. Bien, si nosotros acá lo veíamos de frente, esta es la carga positiva, todas las líneas de campo eran radiales y salientes, inclusive se las habíamos dibujado. Bien, nosotros si queremos encontrar el campo eléctrico en un punto P, cualquiera, teníamos que tomar una superficie gaussiana que pasara por este punto, bien, y era una superficie la cual era un cilindro. Bien, entonces tengo que la integral a lo largo de una superficie cerrada o el flujo de campo eléctrico es igual a la carga neta sobre epsilon 0. Bien, tenemos una longitud N de superficie gaussiana, bien, y a esto le vamos a denominar tapa 1 y a esto la tapa 2. Evaluamos en cada uno de estos lados, esto es E y esto es diferencial S. Bien, en la tapa esto es E y esto es diferencial S. Por lo tanto, esta integral era la integral a lo largo de la tapa 1 de E por diferencial S, ¿se nota el verde? Más E por diferencial S a lo largo de la etapa 2, más la integral a lo largo de la superficie lateral de E por diferencial S. Bien, estas dos se anulan y me queda únicamente la superficie lateral. Bien, entonces la superficie lateral era E, la integral de E por diferencial S por el coseno de 0 grado. Entonces, esto saco E fuera de la integral y me queda la integral de diferencial S, que es 2pi por S por E. Bien, S siendo S esta distancia, que era en el primer caso de una distancia genérica. Bien, esto era igual a la carga neta ensayada, como esto tenía una densidad longitudinal de carga, era lambda por L sobre epsilon 0. Con este L se simplifica y directamente tenía que el campo era igual a lambda sobre 2pi por epsilon 0 por 1 sobre L. ¿Bien? Esa. El marcador negro. ¿Cómo? El marcador negro que Ah, el marcador negro. Bueno, listo. Entonces, esto es. Sería igual a lambda sobre 2pi por epsilon 0 por 1 sobre L. Bien, entonces esa sería la expresión final del campo eléctrico que me piden en el punto P. Para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos, un punto B y un punto A, yo llevo una carga de prueba Q0 desde el punto B hasta el punto A, entonces mi diferencial L apunta en este sentido y E apunta en sentido contrario. Por lo tanto, acá vamos a borrar el problemita 1. Esto es, entonces, la diferencia
La diferencia de potencial BA menos BB es igual a la menos integral de E por diferencial L. Bien, entonces, como esto es igual a la integral de E por diferencial L por el coseno de 180 grados, esto es igual a menos 1, este menos con este menos es más, diferencial L es igual a menos diferencial R, entonces BA menos BB es igual a la integral de E, que es lambda sobre 2pi por epsilon 0 por 1 sobre R, menos diferencial R. Bien, ¿desde dónde voy a integrar? Voy a integrar desde RB hasta RA. Bien, si yo BA menos BB es igual. Si cambio los límites, le puedo sacar este signo menos. Entonces me quedaría lambda sobre 2pi por epsilon 0, la integral de 1 sobre R, diferencial R, como saco este signo negativo, ahora voy a poner desde RA hasta RB, y tengo que es lambda sobre 2pi epsilon 0, logaritmo natural de RB sobre RA. Bien, eso sería la diferencia de potencial, que esencialmente es positiva, porque yo he ido de un punto de menor potencial a un punto de mayor. Acuérdense lo que dijimos siempre en la teoría. En la teoría siempre dije que un punto que está más cerca de la carga positiva tiene mayor potencial que cerca de un punto que está más lejos de la carga positiva. Bien, eso es lo que sería el punto 2. Y el punto 3. El punto 3. Y el punto 3 dice, un capacitor de placas planas y paralelas. Entonces, este tipo de capacitor, bien, de placas planas y paralelas, tiene una distancia de ¿cuánto? De 1 centímetro, D es igual a 1 centímetro. Bien, tenemos el área, que es igual a 2000 centímetros cuadrados. Bien, 2000 centímetros cuadrados. Tenemos que se conecta a una fuente, bien, de corriente continua, donde tenemos que V0 es igual a 3000 voltios. 3000 voltios, bien, 3000 voltios, y tenemos que la distancia esa se conecta a 3000 voltios, y me pregunta, dice, después se desconecta, esto se carga con una carga Q0, bien, luego dice, el capacitor está conectado y se carga con una diferencia potencial de 3000 voltios, bien, después se desconecta a la fuente y se inserta entre las placas un material, un dieléctrico. Se inserta un dieléctrico que por supuesto va a tener una constante K, y esto está desconectado. Ya, desconectado. Bien, entonces lo que sucede es que la carga Q0, acuérdense, la capacidad es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. La carga, la capacidad Q0 es igual a la carga Q0 sobre V0, que esto sería 3000 voltios. Bien, entonces, me preguntan, la capacidad C0 es epsilon 0 por A sobre D. Bien, esto no hacía falta que lo dedujeran, si bien nosotros lo hemos
deducido y lo hemos visto cuál era la ecuación, esto no hacía falta. Y me consultaron y les dije que no hacía falta. Si alguno se acordaba de esta expresión, que es una de las expresiones más fáciles de capacidad que se acuerda, ¿bien? Pero le dijimos que esto era para un capacitor de placas planas y paralelas. Aquel que lo ha llevado esta expresión está bien, y aquel que lo ha puesto directamente también está bien. Bien, entonces, esta es la capacidad CC. Bueno, me preguntan la capacidad original en el apartado A, en el apartado B, ¿no es cierto? Me dicen la magnitud de la carga. La magnitud de la carga, la carga U0 es igual a C0 por B0. Y esta va a ser la carga con dieléctrico. ¿Por qué? Porque cuando yo lo desconecté, esta carga se mantiene constante, lo que disminuye la diferencia de potencial. La carga U0 va a ser igual a la carga con dieléctrico. Antes y después de conectar, es la misma carga. ¿Bien? Y después colocar el dieléctrico. La capacidad con dieléctrico, en el apartado C, la capacidad con dieléctrico, bien, lo que podríamos hacer, acuérdense, capacidad con dieléctrico es K por C0, pero no tengo K. K lo podría averiguar, acuérdense que B0 o B con dieléctrico es B0 sobre K, es decir, que esto es 3000 voltios dividido en 1000 es igual a K. Perdón, a ver, no, está mal. Entonces, esto implica que K es igual a B0 sobre B con dieléctrico. 3000 sobre 1000, ¿no es cierto? Sobre 1000. Esto es igual a 3. O sea que la capacidad con dieléctrico, este valor, lo reemplazo acá directamente con la capacidad de cero, me da la capacidad con dieléctrico. Y la energía almacenada, bueno, la energía almacenada, U0 es 1 medio de C por B cuadrado, B0 por B0 cuadrado, y la energía con dieléctrico disminuye en un factor K, que es 1 medio de C con dieléctrico con B con dieléctrico. Bien, esta energía almacenada, a ustedes le tienen que dar la tercera parte de lo que es la energía almacenada sin dieléctrico. ¿Por qué? Porque lo he desconectado de la fuente. Bien, eso ya lo vimos, ya lo dijimos nosotros, que la energía nunca siguiente, cuando nosotros ponemos un dieléctrico, la capacidad aumenta, la energía no siempre aumenta. En este caso, la energía con dieléctrico es menor que la energía inicial. Bien, en 3 veces. Para hacer la igualdad es 3 veces, porque es U0 sobre la energía inicial sobre 3. Bien, bueno, eso sería todo lo que es el recuperatorio. Entiendo que no ha sido largo, lo que sí probablemente tenían que pensar y verlo, pero todos los temitas que se los hemos dado ya sea en la teoría o en la práctica. Bien, es importante que estén presentes en la teoría, no solamente se conecten, sino que estén presentes, ¿no? Estén presentes en la teoría y escuchen, porque es la manera más, tenemos la manera más, no sé si didáctica, pero la manera de estar más cercanos a ustedes, ¿no? Y que puedan ver. El año pasado no se podían dar estas clases, todo a través de una plataforma, y nada más, no podíamos tener casi nada de contacto con ustedes. Hoy en día ha mejorado mucho la situación y nosotros estamos tratando de poner la mayor parte nuestra. Y lo que necesiten, las consultas que necesiten, a través de, ya sean los horarios de consulta o a través de Classroom, de la plataforma del campus. Bien, bueno, eso es lo que sería, ahí tenemos lo que es la recuperación. Bien, terminado con esto,
Vamos a seguir con nuestro tema de magnetismo. Bien. Voy a seguir con un problemita que no está en la guía y que yo ayer lo he subido ahí a lo que es consulta, se lo he subido al campus en la unidad número 3 y le he puesto un problema propuesto, partícula en movimiento en un campo magnético. Bien, nosotros teníamos este dibujito que tienen ahí, yo se lo voy a dibujar de otra manera. Bien, nosotros teníamos, si tenemos un campo magnético entrante, por ejemplo, dijimos nosotros en esta región está un campo magnético B, bien, y entra. Ahora vamos a entrar por otro lado, para que no siempre crean que entra por un solo lado, ¿cierto? Entra un protón, que es una carga positiva, bien, ese protón va a estar sujeto a una fuerza. Pongámosle que no lo pongamos así a la velocidad. Supongamos que nosotros entra con una velocidad de 0, bien, y de acuerdo a la expresión, una partícula en movimiento en medio de un campo magnético está sujeto a una fuerza, Q por B vectorial B. Bien, entonces, la velocidad al campo me da una fuerza hacia abajo. Es decir, esto tratará de girar en este sentido. Si yo lo dibujo en el interior, que ya está en el interior, bien, este protón irá a circular así. Bien, va a circular en este sentido, en un punto cualquiera de la trayectoria. Esta es la velocidad, bien, la velocidad al campo me da una fuerza en centrípeta. Bien, nosotros ya vimos que la fuerza centrípeta, el radio, vimos todas las expresiones, entonces en ese sentido girará. Pero ¿qué pasa si nosotros, o sea, en este sentido, fíjense que el protón ha entrado, digamos, en el plano del pizarrón? El campo magnético está entrante, la fuerza va a estar en un eje perpendicular al plano que forma velocidad y campo, que sería el plano que forma velocidad y campo, que es el plano del papel. La velocidad está en este sentido, el campo está hacia adentro, la fuerza va a estar en un eje perpendicular, hacia abajo. Bueno, aclarado eso, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un par? Vamos a ir al espacio, ¿bien? Y tenemos un campo magnético en esta dirección. Tenemos el campo magnético, por ejemplo, esta es la dirección Z, tenemos un campo magnético en esta dirección Z, y entra un protón a esa región con una cierta velocidad inicial, o con una cierta velocidad, no velocidad inicial, con una cierta velocidad. Bien, es decir, entra a esa región con un cierto ángulo θ con respecto al campo magnético, bien, de tal manera que puedo descomponerla en dos direcciones. Una velocidad en X y una velocidad en Z. Bien, veamos qué efecto me produce esa velocidad del protón ingresando en el campo magnético con ese protón ingresando con un cierto ángulo. Bien, con un cierto ángulo. El movimiento del protón ya no va a ser circular en un solo plano, sino que va a ser un movimiento como un resorte. Va a ir avanzando.
¿Por qué? Esta velocidad en X me produce, si yo lo veo desde arriba, me produce un movimiento circular. Esta velocidad en Z me produce un desplazamiento del electrón, es decir, que no solamente se va a mover en forma circular, sino va a ir avanzando hacia mí. Va a ir haciendo este movimiento que me sigue de ahí. ¿Bien? Pregunte si está entendido. Sí, pero te dicen que cambie el marcador verde. Que cambie el marcador. Bueno, vamos a ver. ¿Se puede montar o no? Sí, que se nota. Tenemos una cierta velocidad en X y tenemos una componente BZ. Bien. Bueno, ¿está entendido? Entonces, este cierto ángulo con que ingresa el protón, digamos, al área o al campo delimitado, al campo magnético que está delimitado, ingresa, digamos, si el campo magnético está en el sentido vertical, el protón ingresa con un cierto ángulo, así está ingresando, ¿bien? Con un cierto ángulo, de tal manera que yo lo puedo descomponer en una componente de la velocidad perpendicular al campo y en una componente paralela al campo. La componente perpendicular al campo es la que me produce el movimiento de rotación, ¿bien? Y la componente paralela al campo es la que me produce el movimiento de desplazamiento, es decir, que se va a ir desplazando. Dibujado esto, quiere decir que el movimiento del protón va a ser algo así. ¿Bien? Bueno, eso es para que más o menos vean cuál es el movimiento que va a seguir. ¿Bien? Bueno, el problemita que tenemos, que si ustedes lo leen, dice, les da las dos componentes. Les da la componente en Z y en Y. Bueno, en este caso sería, vamos a cambiarlo para yo verlo, para que ustedes lo vean igual. A esto le vamos a denominar X y a esta componente le vamos a denominar Y. Por lo tanto, esta será la componente BI. Bien, entonces BI es igual a BI es igual a 0. No, está bien como yo lo había puesto, ¿no? Está bien, no, está bien como lo había puesto. Está bien, perdón, me parecía. Esto es X, perdón, esto es X, y este es el eje Y. Para que concuerde con el dibujo, porque el dibujo que ustedes tienen está puesto así, ¿está bien? Está puesto así. Entonces, el movimiento lo han hecho así. Así. Entonces, a este le han denominado X, a este Z y a este Y. Bueno, entonces yo lo he cambiado, ¿está bien? Entonces, he cambiado para que ustedes no solamente lo vean en esa dirección, sino lo puedan ver, a mí me parece que vertical, ustedes lo van a ver mucho más sencillo, por eso se lo he cambiado así. Entonces, BX Bx, que es la que me produce el movimiento de rotación, es BY
X, que en este caso sería la BZ. En este caso nosotros tenemos que ver la BZ, ¿no es cierto? Que es 2 por 10 a la 5 metros sobre segundo, porque esta es la que me produce el movimiento de rotación, que en este caso sería la BZ, ¿bien? Que es una B perpendicular al campo magnético. La BZ está distinguido acá en el problemita que yo lo he dado como una BX, que es 1,5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Bien, esta componente me produce el movimiento de rotación y esta me produce un movimiento de traslación exclusivamente. Bien, esta componente. Bueno, entonces dice, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. La fuerza sobre el protón, entonces la podemos distinguir como F es igual a Q por B X por BX por BX por B por B. Bien, entonces F es igual a Q por BX por B por el seno de 90 grados. Bien, por el seno de 90 grados. Acuérdense que BX con el campo magnético forman un ángulo de 90 grados. Acá no hace falta ponerle el vector. Entonces, F será igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por Bx, que es 2 por 10 a la quinta metros sobre segundo. Bien, por B, que es B, ¿qué valor tiene? Es 0,5 tercia por el seno de 90 grados, que esto es igual a 1. Bien, bueno, ahí, a ver, ese sería el valor de la fuerza. Bien, la fuerza. Y la aceleración, esta es una fuerza centrípeta. La fuerza es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, la aceleración centrípeta es igual a la fuerza sobre la masa. Este valor que ustedes tienen la fuerza, ¿cuánto les dio la fuerza? A ver si la pueden sacar, chicos. A ver ese valor si lo pueden sacar. $1,6 por 10 a la menos 14. Ajá. 1,6 por 10 a la menos 14 newton, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1,6 por 10 a la menos 14 newton sobre la masa del electrón, la masa del protón, que es 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Esa es la masa del protón. Bien, 1,6, bueno, acá dice 1,67. 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bien. Voy a ver alrededor de la 13. Sí, 1 por 10 a la 13. 1 por 10 a la 13. La aceleración es 1 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. Bien, esa es la aceleración. En el apartado B me están pidiendo, en el apartado B, ¿qué es lo que me están pidiendo? En el apartado, esto sería el apartado A. En el apartado B
lo que me están pidiendo, encuentre el radio de la trayectoria helicoidal. Bien, nosotros dijimos que la velocidad en X es la que me produce el movimiento circular. Es decir, lo visto desde arriba es como si se estuviera moviendo así. Bien, ahora, visto desde el costado, no solamente se está moviendo así, sino que está avanzando. Bien, como un resorte. Bien, entonces, esta Bx es la que me produce. Nosotros, de acuerdo a esta expresión, tenemos que masa m por b cuadrado sobre r, bx al cuadrado sobre r, es igual a q por bx por b. ¿No es cierto? Esto entonces se simplifica y tengo que el radio es igual a m por bx sobre q por b. Entonces, ahí tendríamos el radio que es, esto es 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad en X, que es 2 por 10 a la quinta metros sobre segundo, sobre la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por 0,53, la era, ¿no? 0,53. 0,53. Entonces, el radio, ¿cuánto me da el radio de la hélice de Twister? Por 10 a la menos. 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3 metros. Entenderíamos que esos son los resultados. Bien, después me pide la rapidez angular, omega. Omega es igual. Velocidad en X era sobre el radio, eso es. Sería 0,5 por 10 al cuadrado, por radianes sobre segundo, ¿no? ¿Estamos? ¿Está bien? A ver. Me da 50 por 10 a la 6. Ah, no, hay que dar menos 3, perdón. Sí, perdón. Yo sé. Sí. ¿Cuánto les dio? 50 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Radianes o 1 sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo o 1 sobre segundo. Bien, es exactamente igual. Bien, el avance, y me pregunta el avance de la hélice. ¿Qué quiere decir el avance de la hélice? Que a veces se denomina el paso. Esta distancia entre dos puntos iguales, esto sería el paso de la hélice. Bien, el avance de la hélice se refiere al paso de la hélice. ¿Cómo podemos averiguar el paso de la hélice? Acuérdense que esto no está sujeto a ninguna fuerza, la velocidad en Z. Entonces podríamos decir que la velocidad en Z es S sobre el período. El período es el tiempo que tarda en dar un circuito completo. Es decir, yo empiezo acá, hago un circuito completo y vuelvo al mismo punto. Ahora, ha habido, fíjense, empiezo acá, empieza a soltar y vuelve acá. Ha habido un movimiento entre dos pasos consecutivos, digamos, por el mismo punto, pero se ha producido un desplazamiento del protón.
Es como si fuera un resorte, ¿está bien? El movimiento que sigue un protón, perdón, es como si fuera un resorte. Entonces, nosotros lo que tenemos que averiguar es el período. ¿Y cómo averiguamos el período? Omega es igual a 2pi por F. Es decir, F es igual, SF igual a omega sobre 2pi. ¿Bien? ¿Cuánto me da el I? El período es igual a 1 sobre F. Es decir, que nosotros de acá tenemos que el período es igual a 2pi sobre omega. ¿Bien? T es igual a 2pi sobre 50 por 10 a la 6 por 1 sobre segundo. ¿Cuánto le dice? Eso me dio 1,26 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto? 1,26 por 10 a la menos 7. Menos 7 segundos. Ese es el período. Es decir, que si yo reemplazo acá, S es velocidad en Z, que es igual a 1,5 por 10 a la quinta metros sobre segundo por 1,26 por 10 a la menos 7 segundos. Bien, entonces el paso de la hélice sería ese. 0,0189. 89 metros. Es decir, que sería 18,9 centímetros. 189 milímetros. Ese es el paso de la hélice. Bien, entre dos pasos consecutivos por el mismo lugar, esta distancia es 18,9 centímetros. Bien, o 189 milímetros. Bien, eso es lo que sería el problemita, que es importante que después ustedes lo planteen y lo vean en esta dirección, porque el dibujo figura acá, y si bien los ejes están más o menos cambiados, ustedes guardan la relación de esto con esto, y yo lo he planteado a toda la resolución de acuerdo a este dibujo. Bien, es importante que ustedes lo vean en otra situación, lo vean en otra gráfica y se fijen. Acá la velocidad en Z, digamos, la velocidad en Z es la que me produce el movimiento de rotación, que hay 2 por 10 a la quinta, y la velocidad en X es la que me produce el movimiento de traslación, que yo lo he planteado. Bien, bueno, chicos, ahora vamos a pasar. ¿Qué hora es todo esto? 11:20. 11. Bueno, listo. Ahora vamos a pasar a otro temita. Bien. Acabado esto, vamos a pasar. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Bien. Bien, ahora lo que vamos a ver es, nosotros hemos visto un tema muy parecido en lo que vimos dipolo eléctrico. Ahora vamos a ver dipolo magnético. Nosotros teníamos que un conductor en medio de un campo magnético, ¿no es cierto?, estaba sujeto a una fuerza lateral, donde esa fuerza, digamos, si nosotros tenemos este conductor que tiene una corriente I para acá,
tiene una cierta longitud L y tenemos un campo magnético, por ejemplo, este conductor tiene un campo magnético saliente, está en medio de un campo magnético saliente. Para no hacerlo siempre entrante, ¿no? Por eso lo estoy dibujando. La fuerza sobre ese conductor es I por L vectorial B, que nosotros dijimos a partir de la expresión que hemos estado viendo recién, U por B vectorial B, nosotros decíamos si eso es para una carga, para un conjunto de cargas, lo tratamos de deducir, no tratamos, lo dedujimos esta expresión. Bien, entonces tenemos I. El vector I va hacia mi izquierda, el vector B es saliente, sale de la caracterización, es decir, de llevar este vector a este vector B. Entonces me da una fuerza en este sentido. Bien, acuérdense que esto es vector, por lo tanto tienen que definir módulo, dirección y sentido. Bien. Ahora, si ese conductor, algo que vamos a utilizar muchísimo de ahora en más, si ese conductor nosotros lo enrollamos, y le damos una determinada forma, bien, vamos a tener una espira. Una espira no es nada más que un conductor que encierra una determinada área. Puede ser una espira que transporta una corriente I, así, una espira I, puede ser una espira cuadrada, bien, una espira cuadrada, donde tengo la corriente I que circula por ahí, bien, una espira no es más que un conductor enrollado, es juntado el final y el principio de ese conductor y le puedo puesto lado. Podría ser esta espira también, por la cual circula una corriente I. Bien, cualquiera sea la forma de la espira, un conductor sellado. Si esa espira, si junto una serie de espiras, puedo tener una bobina. ¿No está bien esa definición? Sí. Por ahí sí. Bueno, esto sería la espira, donde este lado de la espira, digamos, donde no está punteado, es el lado que da hacia mí. El otro lado es el que está por el otro lado detrás. Esta es una espira, una bobina de sección circular. ¿Qué es lo que es una bobina? Es un conjunto de espiras, donde esta longitud es comparable al diámetro, vamos a decir. Son comparables. Estamos más o menos en la dimensión, es decir, no sé cuánto puede valer esto. Vale 10 centímetros, el diámetro vale 8 centímetros. Es decir, esta longitud de la bobina es comparable al diámetro de la espira. Bien, un conjunto de espiras me pueden formar. Pero si ese conjunto, o sea, acá tengo un número finito de espiras. Pero si ahora tengo un conjunto muy grande de espiras, un conjunto y las junto muy apretadas una alrededor de la otra, puedo llegar a tener un solenoide. Así. ¿Bien? Cuya longitud L es mucho mayor, digamos, que el diámetro, que una de las dimensiones de la espira. Bien, entonces, cuando yo tengo un conjunto de espiras muy apretadas, pero muy apretadas, bien, y son muy grandes el número, tengo un número N muy grande, bien, puedo llegar a tener un solenoide. Eso se llamaría un solenoide. Bien, un solenoide. Ya vamos a ver después, y le vamos a dar otras. Esto es la manera de introducción, por lo que yo les estoy diciendo. Bien,
Entonces, esto es lo que es espira, bobina, solenoide. Bien, ya después vamos a ver otros artefactos magnéticos, vamos a decir, otros dispositivos, más que artefactos, dispositivos magnéticos, como puede ser un toroide, bueno, un solenoide tenemos, o cualquier otro dispositivo. Bien, bueno, aclarado esto, nosotros vamos a ver dipolar. Bien, lo vamos a dar con un ejemplo. Lo vamos a dar con un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Si nosotros tenemos un sistema de ejes coordenados cartesianos, X y Z, y en el medio vamos a decir que tenemos una espira, vamos a decir así, la cual transporta una cociente I. Una cociente I transporta. Bien, esta cociente I. Y, a su vez, hay un campo magnético en la dirección de X. Hay un campo magnético en la dirección de X. Es algo lógico suponer que es lo que vimos acá. Un conductor en medio de un campo magnético está sujeto a una fuerza. Bien, pero ahora no tenemos un único lado. Tenemos un lado, otro lado, otro lado y otro lado, que forman los cuatro lados de la espira, porque es una espira rectangular. Bien, entonces vamos a analizar en cada uno cómo se produce la fuerza sobre cada uno de esos conductores. Para eso yo los voy a enumerar. Voy a poner el lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado 4. Bien, voy a buscarlo de otra manera para que ustedes también. Ahora lo voy a ver desde arriba. Lo voy a ver desde arriba y voy a decir. Este es el eje Y, este es el eje X. A ver, a esto la vamos a dibujar con el mismo color. Esta es la espira, en la cual, si yo lo estoy mirando desde arriba, por acá la corriente va a ser entrante, por acá va a ser saliente, y acá tengo una corriente I que va en ese sentido. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces voy a ver la fuerza que está actuando sobre cada uno. Vamos a ver la fuerza en el lado 1. En el lado 1. Y apunta en este sentido, B apunta en ese sentido, bien. Entonces, digamos, en este lado tenemos B apunta, B apunta en este sentido. Entonces, yo tengo que ir por B, y por B me da una fuerza el 1 en la dirección de Z. Es decir, me da hacia arriba, en la dirección de Z. Bien. F2, F1, ¿qué va a ser igual? Ahí, si este lado
por ejemplo, este tiene A, este lado mide A, y este lado mide B, y por A, por B, y por A, por B, ¿no es cierto? Por ese ángulo, por el seno de alfa, vamos, el seno de alfa. Bien, F1. Voy a tener que tiene esa expresión. ¿Estamos? Bien. Esa sería F1. Bien. F3, ahora apunta, F3, la cociente apunta en sentido contrario, porque está en el lado de abajo. Bien. Y B va hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, siempre en el sentido positivo de las X. Entonces, yo hago y por B me da una fuerza y B apunta en este sentido y por L apunta en este otro. Entonces, yo tengo que una fuerza es F3 en el sentido de menos C, ¿no es cierto? F3 va a ser en el sentido de menos C, cuyo módulo va a ser igual, F3 es igual a I por A por B por el seno de este ángulo, o supongamos que, bueno, sería ese ángulo, ¿bien? Y ese ángulo, el seno de beta, digamos, el seno de beta es igual al seno de alfa. Bien, por lo tanto, esto, el seno de beta. Estos dos son iguales. F1 y F3 son iguales, el módulo y apuntan en sentido contrario. Por lo tanto, estas dos fuerzas lo único que hacen es tirar una hacia arriba y la otra hacia abajo del estudio. Se anulan. ¿Bien? Se anulan. Bueno, veamos qué pasa con F2. F2 sería, en este caso, estaría acá, en el lado 2. Este sería el lado 2. B apunta en este sentido. Y apunta hacia abajo. Si apunta hacia abajo, la fuerza tengo una fuerza en el sentido de I. Bien. F2 en el sentido de I. Entonces, ¿por qué? Porque la corriente va hacia abajo y B va hacia mi derecha y por B me da una fuerza hacia abajo. F2 tengo que es I por A y, por B por B por el seno de 90 grados. Bien, por el seno de 90 grados. Porque ahora el ángulo que forman IL con B, con el vector campo magnético, es 90 grados. Bien, y va en esa dirección. Veamos F3. F3, I es saliente, B va en ese sentido de la X, entonces la fuerza F en 4, no es F en 3, F en 4, la fuerza en el lado 4 será igual. Acuérdense que nosotros estamos partiendo de esta ecuación, ¿no? Yo ya les estoy dando acá un resumen de esa ecuación, ya se supone que estoy sacando el módulo, pero estas ecuaciones parten de acá, ¿no? Parten de ahí. Bien, L en un caso vale A, en otro caso vale B, en otro vuelve a valer A y en otro vale B. Bien,
para que les quede claro. Y por B, por el seno de 90 grados. Fíjense que F2 es igual a F4. ¿Pero actúan en el mismo plano? No, no actúan en el mismo plano. Fíjense que tienen un brazo de palanca, bien, que le podríamos denominar D, tienen un brazo de palanca. ¿Qué me produce ese brazo de palanca? Ese brazo de palanca lo que me produce es una torca, ¿ves bien? Una torca, que es tau, es S vectorial F, ese tau, me produce una torca, un movimiento de rotación de la espira. Bien, no me produce un movimiento de traslación, sí un movimiento de rotación. Bien, un movimiento de rotación. Bueno, ese movimiento de rotación, por ejemplo, si lo tuviéramos acá, pivoteado, quiere decir que fija en ese punto, esto intentaría girar respecto del eje Z, estaría girando en el eje Z. Si tuviera pivoteado con respecto al centro, esto estaría girando con respecto al centro, o con cualquier otro eje que pase por el plano de la espira. Bien, entonces, si nosotros tuviéramos eso, esto sería θ, le vamos a denominar. Entonces, tau es S por F por el seno de θ. Bien. Tau es igual. S, en este caso, es A por F, que es I por B, por el seno de θ. Acuérdense que esto varía 1. A esto, tau es I por A por B. A por B, ¿qué es lo que es en este caso? A por B es el área de esa espira. Por B. Bien. Entonces, de esta expresión vamos a pasar nosotros a que tau es igual a ver, ahí por A por B le vamos a denominar mu. Es el momento dipolar magnético. Esta expresión recibe el nombre de momento dipolar magnético, donde mu es un vector cuyo módulo responde a esta expresión. Y por el área de la espira es igual al módulo del vector mu. Bien, es decir, acá, perdón, me ha faltado por el seno de θ. Mu es un vector perpendicular al área de la espira, es decir, si esta es el área de la espira, mu tendrá esta dirección. Mu tendrá esta dirección. Bien, pero puede tener dos sentidos, o puede tener hacia arriba o puede tener hacia abajo. ¿Cuál es el sentido de mu? Mu
tiene el sentido en el que yo asocio la espira en el sentido de la corriente. La corriente hace así por la espira. Entonces yo la asocio de esa manera con la mano derecha y mu tiene este sentido. Mu es ese sentido. ¿Bien? Entonces, si eso es mu, bien, esto, a ver, esta es la tita, esta es la tita, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este, esto también es tita. Bien, eso es tita. Pues de tal manera que tau lo puedo expresar como vectorial V. Es decir, a esto le llamo mu, V de campo magnético, y a esto lo meto dentro de la expresión vectorial. Entonces, tau es igual a mu por V. Es decir, mu por V me da tau. Mu es hacia arriba. V en ese sentido, tau es entrante. Tau es entrante. Ese es el vector tau. Bien, cualquiera sea el eje con que esté pivoteada esa espira, quiere decir con que esté fija, cualquiera sea el eje, siempre tau va a ser mu por V. Es decir, mu es I por A. Ahora les vuelvo a agregar otra cosita. Si en vez de tener una espira, yo tengo n espiras, mu toma un valor que sería n. Bien, entonces, mu es n por I por A. En nuestro caso, n es igual a 1. Por eso es I por A directamente. En el caso de que sean varias espiras, será n por I por A. Mu recibe el nombre de momento es un vector. Es un vector. Momento dipolar magnético. Recibe el nombre de mu. Momento dipolar magnético. La dirección es perpendicular al área de la espira y el sentido, yo le doy el sentido en que estoy asociando. Es decir, la corriente circula en este sentido, por ejemplo, acá. Mu será este sentido. Mu será ese sentido. Bien. No es en el sentido de la I. A ver, lo vamos a dibujar un poquito más inclinado para que no se confunda. Mu será ese. Bien, perpendicular al área de la espira. Bien, lo estoy viendo en el espacio, por eso es que les digo ahí. Mu es momento dipolar magnético, que es n por I por A, donde A es el área de la espira. El momento, algo vamos a seguir un poquito más allá, momento dipolar magnético, o la torca que se genera, bueno, a ver, antes que nada, vamos a definir energía almacenada en el dipolo, que es mu. Mu es la integral de tau por diferencial tita. Energía potencial almacenada en el dipolo. O energía almacenada. Bien. Entonces, mu sería la integral de mu por B por el seno de tita diferencial tita. La energía potencial sería mu por B
seno de tita diferencial tita, bien, la integral del seno es igual al menos coseno, o sea, que U es igual a mu por B por menos coseno de tita. Entonces, esto lo podríamos integrar como que es menos el producto escalar de mu por B. Bien. Si nosotros queremos buscar o encontrar el campo, la energía potencial almacenada, lo tendremos que hacer desde esta expresión, ¿está bien? Desde un determinado tita, bien, por ejemplo, en esta espiga que nosotros tenemos. Cuando tita, cuando tengo en esta expresión, es una posición, cuando tita y mu forman un ángulo de 0 grados, cuando mu y B, el tita es igual a 0 grados, tengo una posición de equilibrio estable. Bien, cuando mu y B forman un tita de 180 grados, tengo una función, un equilibrio estable. Es decir, dicho de otra manera, cuando esta espira, dibujado de otra manera, cuando la espira está acá, tengo mu y B coinciden. En ese caso, tengo tita es igual a 0 grados. Tengo un equilibrio estable. ¿Bien? Ahora, cuando tengo por este lado, está la espira, tengo mu por este lado y B por acá, tengo un equilibrio inestable. En este caso, apenas lo saco un poquito del equilibrio, vuelve a su posición de equilibrio estable. ¿Bien? Bueno, generalmente nosotros vamos a tomar como la posición inicial cuando mu y B forman un ángulo de 90 grados, es decir, están en esta posición. Mu apunta en este sentido, B apunta en este sentido, esto va a 90 grados y lo van a llevar para un lado o para el otro. ¿Bien? Bueno, entonces eso sería el tita final o el tita inicial. Generalmente nosotros lo que le vamos a pedir en los parciales es que apliquen esta ecuación. Estamos por diferenciar aquí. Desde un tita inicial hasta un tita final. Esa ecuación. Bueno. Otra cosita que les quería agregar para ir finalizando es que si bien esto nosotros hemos visto momento dipolar magnético para una espiga rectangular, no solamente es para una espiga rectangular, porque ya les dije recién que podíamos tener distintos tipos de espigas. Podríamos tener una espiga, por ejemplo, cuya forma fuera circular también. O una espiga que fuera cualquier otra forma, ¿está bien? Que transporte una corriente así, en este sentido. En estas espigas también tengo, en medio de un campo magnético, tengo un momento dipolar magnético. Cualquiera sea su forma, ¿está bien? ¿Por qué? Porque esta espiga nosotros la podemos asemejar a un conjunto de espigas rectangulares. Donde, si esta corriente viene por acá, en esta espiga va por acá, viene por acá, en la otra espiga
Como esta corriente viene por acá, viene por acá, viene por acá y viene por acá. De tal manera que todos estos lados, la fuerza que se ejerce sobre cada uno de estos lados, son fuerzas iguales y de sentido contrario. De tal manera que nos quedan las fuerzas perimetrales, exclusivamente. Es decir, que toda espira, cualquiera sea su forma, la podemos asemejar a infinitas espiras rectangulares. De tal manera que los tramos intermedios, su fuerza se anule. Me queda únicamente todo el tramo perimetral. Es decir, mu también lo voy a tener en una espira circular o en una espira de cualquier forma. No necesariamente tiene que ser una espira rectangular. Bien, mu, acuérdense que se define nada más. Mu es m por i por a, donde el área no me está distinguiendo si es una espira rectangular, circular, como en esta, o una forma cualquiera. Me está distinguiendo el área exclusivamente, el momento dipolarmente. Bueno, chicos, entonces, hasta ahí habríamos llegado la clase de hoy día. Ya en la próxima clase creo que empezamos con la ley de Ampère. Fíjense bien, hasta aquí hay problemas. ¿Usted había preparado algún problemita? El 8 nos dijo Raúl. que se podía plantear. Bueno, si no, plantéaselo, quiere planteárselo, bueno. Listo, entonces empecemos con el problemita 8, le voy a plantear acá a Lucía, le voy a plantear el problema 8. Bien, perfecto, ese problemita 8. Ahí ya seguimos, chicos, así ya terminamos la clase, así ya nos damos un recreo, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, buen día, chicos. Vamos a plantear el ejercicio número 8 y dice lo siguiente. Un técnico de laboratorio forma una bobina circular con 100 vueltas de lana delgado de cobre, cuya resistencia es de 0,50 ohm y el diámetro de la bobina es de 10 centímetros y está conectado a una batería de 6 voltios. El ítem A nos pide determinar el momento dipolar magnético de la bobina y el ítem B determinar el momento de torsión, la magnitud máximo en la bobina, si se coloca en los polos de un imán donde la intensidad de campo es de 0,40 T. Acá nos dice, bueno, que un técnico forma una bobina circular. El profesor, como explicó recién, la bobina es un conjunto de espiras. Y en este caso nos dice el ejercicio que tiene un número de 100 vueltas. Yo para plantear el ejercicio hice una representación simple de la bobina. Se supone que estas van a ser cada una de las vueltas. Esto está atravesado por un campo magnético y el radio llama el diámetro de esta bobina, que es de 10 centímetros.
Quiere decir que el radio de esa bobina circular va a ser cerca de 5 centímetros. Tenemos el diámetro y acá la mitad va a corresponder al radio. El ítem A lo que nos pide calcular es el momento dipolar magnético de la bobina. Como el profe explicó recién, el momento dipolar magnético se define con la letra U y es igual al número de vueltas por la corriente por el aire. A partir de esta ecuación podemos obtener el momento dipolar magnético. Y como bien dijo el profesor, es un vector que es perpendicular al plano del espíritu. Quiere decir que en este caso, nuestro vector de U va a ser en este sentido, perpendicular al área del espíritu. Este valor de corriente lo podemos obtener porque nos dice que esta bobina circular está conectada a una fuente de tensión que es de 6 volts. Y que esta bobina está conformada por un material de cobre con una resistencia de 0,50 ohms. Como nosotros hemos visto, a partir de la ley de Ohm, es posible calcular la corriente que está circulando por la bobina. Por acá, la bobina circula una corriente, en ese sentido. Por lo tanto, con estos dos valores yo puedo calcular el valor de la corriente que circula. Por ley de Ohm, acá se ve, pero no sé si escribo. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Por ley de Ohm, sabemos que, Mucho más allá también. bueno, que R es igual a B sobre L. Por lo tanto, acá podemos despejar el valor de la corriente porque tenemos estos dos lados. Entonces, la corriente va a ser el valor de la tensión sobre la resistencia. El valor son los 6 volts sobre 0,50 ohms. Esto me da un valor de corriente que circula por esa bobina de 12 amperes. Luego necesitamos calcular el área. En este caso, como nos dice que es una bobina circular, vamos a tener que calcular el área de un ciclo. Si recordamos, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Pero el problema no es el diámetro. Como dije antes, el radio va a ser la mitad, 5 centímetros, que es igual a 0,05 metros. Entonces, si reemplazamos, tendremos pi por 0,05 metros al cuadrado. Luego con esto, con el área y con la corriente y el número de vueltas, puedo calcular el momento dipolar. Entonces, reemplazando, yo sé que N es 100 por el valor de la corriente, que son los 12 amperes, y el valor del área. Pi por 0,05 metros. Bueno, este valor a mí me dio 9,42 y la unidad va a ser amper por metro cuadrado. Este va a ser el valor del momento, el valor del magnitud del momento del polar magnético, que es lo que nos pide calcular en el ítem A. No sé si habrán copiado para pasar el ítem B. Sí, sabes que sí.
Bueno, el ítem B nos dice, determina el momento de torsión, el valor de magnitud máximo en la bobina. Si se coloca en los polos de un imán, donde la intensidad del campo es de 0,40 T. Ahí nos da ese dato, el valor del campo magnético. Nosotros sabemos, nos explicó el profesor, que el momento de torsión, la magnitud es igual a mu por B. Y para que sea máximo, ese momento, tenemos que tener que el valor de mu que el mu y el campo magnético sean perpendiculares y formen un ángulo de 90 grados. De esa manera, si estos son perpendiculares contra el campo magnético, tendremos un momento de torsión que es máximo. Entonces voy a tener mu por B por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, para calcular la magnitud de este momento de torsión, voy a reemplazar los datos. En donde mu ya lo calculé, que nos dio 9,42 amperes por metro cuadrado por el valor de B, el campo magnético, que es 0,40 T. Este momento de torsión máximo me dio un valor de magnitud de 3,77 newton por metro. Eso es lo que pide calcular el ejercicio. Ejercicio. Entonces, ¿estamos? Sí. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna consultita? Si no, bueno, ya terminamos la clase, ¿ya? En el cronograma creo que...
Bueno, más, porque estoy contestando, sigo contestando. Ah, Así que. Sí, sí, bueno, yo seguramente. Igualmente.